Qué bueno que usted venga con oídos frescos, listos para recibir la palabra. ¿Está listo para ella? Pues vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hoy vamos a continuar en pausa nuestra serie Descubre el inmundo que hay en ti, que retomaremos primeramente Dios el próximo domingo. Pero hoy tengo este mensaje de parte del Señor y de parte mía también para todos ustedes, que se titula Los mejores deseos para el 2021. Los mejores deseos para el 2021. No es muy tarde para hacerlos, ya que estuvimos ausentes por algunos días, extrañándolos, viéndolos del otro lado de la pantalla, pero no es igual como estar aquí presentes recibiendo la palabra, ¿verdad? Vamos a Filipenses 1:9, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cada fin de año, cada 31 de diciembre particularmente, se escuchan las palabras Feliz Año Nuevo, ¿cierto? Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Son las palabras que se escuchan ya a fin de año, y después de que ya inició el año, pues cuando ves a alguien que no habías visto antes, pues le dices, ¿no? Se me hace desde el año pasado que no te veía, ¿no? Feliz año, y le deseas un feliz año. Y aunque estas palabras se repitan en automático, no sé cuántos años nuevos has vivido y no pretendemos tampoco balconear a nadie, pero los que sean años nuevos que hayas vivido, pues has repetido estas palabras, las has oído, y aunque sean automático, no pierde el significado. Aunque lo digamos en automático, no pierden su significado. Su significado es de mucha profundidad, su significado incluye muchas cosas. Son en realidad buenos deseos. Estas palabras, feliz año nuevo, son buenos deseos para esa persona a quien nosotros le decimos feliz año nuevo, le estamos deseando algo bueno. ¿Qué es lo que generalmente traducimos como algo bueno? Estoy hablando de manera general. ¿Qué se traduce como un buen deseo de año nuevo para otra persona? ¿Salud? ¿Qué tal? Bastante necesitada hoy más que nunca, ¿no? Cuando la tenemos como que, no hay problema, todo bien. Pero cuando la salud está sufriendo, cuando estamos pasando por alguna crisis de salud, realmente la añoramos y la valoramos y todo esto. Y bueno, normalmente se desea salud, se desea dinero. ¿Qué tal el dinero? Pues no quiere decir que nosotros, aunque no vamos con el evangelio de la prosperidad, no quiere decir que no necesitemos dinero. O sea, con algo tenemos que pagar la renta, los biles, etcétera, etcétera. Generalmente se desea eso, se desea dinero, se desea amor. ¿Qué tal? Una compañía, una compañera, un compañero, cariño de tus seres queridos, etcétera, bienestar y muchas otras cosas más se traducen como este próspero año nuevo, este feliz año nuevo. Y aunque nada de eso está mal, nada de eso es malo, eso es lo mejor que puede desear alguien quien no conoce al Señor. Alguien quien no conoce a Cristo no puede desear más que salud, dinero, amor, bienestar y hasta allí. Nosotros, en cambio, como creyentes, no estamos excluidos de desearle el bien a las demás personas. No. De hecho, la palabra es clara y nos da un mandamiento en Romanos capítulo 12, versículo 14, si me acompañas. Ahora he dejado de lado a los incrédulos, quienes no pueden desear más que salud, dinero, amor, cosas terrenales, cosas pasajeras, pero ahora estoy hablando de nosotros, los creyentes. Para nosotros es un mandamiento que bendigamos a otras personas. Y fíjate lo que dice la palabra en Romanos 12, 14. ¿Ya está ahí? Bendecid a los que os persiguen. Esa palabra bendecid es un mandamiento, ¿sí lo ves? No dice si quieren bendigan, si sienten bendigan, si todos los astros se alinean bendigan, no. Dice claramente bendigan a quienes, a ver, a los que los persiguen. O sea, si la Biblia incluye en mandamiento que bendigamos a aquellos quienes nos hacen daño, pues de entrada se entiende que aquellos con quienes nos llevamos bien, o por lo menos con quienes no tenemos problemas, pues también han de ser bendecidos por nosotros. Dice bendecid, es la segunda vez que dice este mandamiento, para que veamos el énfasis. Bendecid, y ahora el mandamiento en negativo, y no maldigáis. Es clara la Biblia, ¿no? Es un mandamiento para nosotros los creyentes. Ahora,
Fíjate en esto. Yo puedo decirle a otra persona, te deseo lo mejor, ¿sí? Yo puedo decirle a otras personas, yo le deseo lo mejor a esa otra persona. ¿Se entiende? Pero puede que eso sea únicamente por quedar bien yo. O sea, yo le puedo decir a alguien, te deseo lo mejor, nada más porque quiero verme bien con esa otra persona. O puedo decirle a esas otras personas, yo le deseo lo mejor a él solo para verme bien delante de esas otras personas. Sin embargo, hay un elemento esencial para nosotros los cristianos llamado oración. Diga oración. Es ahí en la oración en donde se acaban las poses, se acaba el querer impresionar a nadie, porque estás de acuerdo que no podemos impresionar a Dios, ¿verdad? Nadie puede impresionar a Dios. Por eso ese último canto que cantábamos cobra todo el sentido, ¿no? Él es poderoso, Dios, Él es omnipotente, Él siempre ha sido y siempre será. Yo soy polvo y no lo voy a impresionar ni con todo el talento del mundo, ni con todo lo que yo puedo ofrecer. Jamás lo voy a impresionar. En la oración entonces es en donde se hacen a un lado las poses, el formalismo, y se ve la realidad de nuestro corazón. Y esto no es una idea abstracta, no es una idea poética de que, ay, sí, Dios conoce el corazón. Sí, Dios conoce el corazón. De verdad, de verdad. Cuando nosotros oramos, estamos revelando lo que hay en nuestro corazón. Te pongo un ejemplo. Si cuando tú oras, lo único que hay es, Señor, te pido, dame, necesito, decreto, más allá, ¿no? Establezco y etcétera. Entonces estamos hablando de que lo que hay en tu corazón es eso que Jesús dijo: te amas a ti mismo. Así como te amas a ti mismo, eso ya está. Así ama a Dios, ama a los demás. Pero esas oraciones reflejan que pensamos solo en nosotros mismos, es egoísmo. ¿Y qué tal cuando nosotros intercedemos por otros? Esa es la contraparte. Una oración únicamente egoísta pidiendo cosas para nosotros mismos reflejan un corazón egoísta, pero cuando nosotros nos hacemos a un lado y decimos, sí, tengo necesidades porque todos las tenemos, pero las hacemos a un lado e intercedemos por otra persona, ¿sabes qué? Estamos imitando a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Y aquí en Filipenses 1:9 vemos la primera frase que dice, y esto pido en oración. Es lo que dice Pablo, esto pido en oración. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pide. Cuando oramos, hablamos con Dios. Eso es en un término simple, en un término sencillo. Orar es hablar con Dios. Estamos acudiendo a la fuente de vida, porque es Dios la fuente de vida. No es nadie más nos suministra vida, es Dios mismo quien nos suministra vida, es Él quien nos dio vida, fue su palabra la que dio vida a todas las cosas. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Estaba Adán como polvo, del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Habló sobre él, sopló sobre su nariz aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Es Dios entonces el dador de la vida y es también Él quien quita la vida, por cierto, para los abortistas. Pero cuando oramos estamos yendo a esa fuente de vida, estamos yendo a esa fuente de bendición, porque leíamos hace rato que debemos de bendecir a los que nos maldicen y Dios se pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre justos, o sea, sobre usted, sobre mí, los creyentes, pero también hace salir su sol sobre injustos. Hace salir su sol sobre aquellos quienes son hostiles con Dios, sobre aquellos quienes se han denominado ellos mismos enemigos de Dios, los ateos o aquellos quienes persiguen a la iglesia. Dios también los bendice a ellos y hace salir su sol también sobre ellos. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a la fuente de vida, a la fuente de bendición y le pedimos que bendiga a esa otra persona por quien estamos orando. Estamos intercediendo y le estamos llevando ante Dios y diciéndole, Señor, hagamos a un lado mis necesidades y te pongo a esta persona delante de ti. Bendícele, llénale de vida, dale, etcétera. Y un montón de peticiones que podemos traer nosotros delante de Dios y es lo que estamos haciendo. Ahora, como creyentes, ahora desde nosotros hacia los incrédulos, como creyentes, lo único, diría yo, que podemos desear y pedir en oración por un incrédulo, ¿sabes qué es? Es la salvación de su alma. Yo diría que no es lo más importante, yo diría que es lo único. Lo único que necesita un incrédulo es la salvación de su alma. Lo que necesita un incrédulo no es cosas materiales o no son cosas materiales. No,
Porque si lo que el hombre necesitara fueran cosas materiales, el Señor hubiera mandado un montón de depósitos directos en las cuentas de todos y ya, ¿para qué manda Jesucristo? Si lo que el hombre necesitara fuera, no sé, un tema psicológico, hubiera mandado un psicólogo. Si lo que el hombre necesitara fuera entretenimiento, hubiera mandado un payaso, hubiera mandado a un jugador de básquetbol, qué sé yo. Pero el Señor mandó a su Hijo, mandó a un Salvador, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, estoy poniendo aquí ante nosotros la única necesidad de un incrédulo, y es la salvación de su alma. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 16:26, lo dijo a manera de pregunta, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Ahora, le hago una pregunta, ¿usted cree que el Señor puede darle todo el mundo a una persona, o sea, en bienes materiales? Sí, claro, sin duda, puede hacerlo, pero dice Jesús, ¿y de qué le va a aprovechar si pierde su alma? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, teniendo todo el dinero del mundo, por más que lo tuviera, si el Señor se lo diera y él tratara de comprar la salvación de su alma, no alcanzaría. Aquí vemos entonces la prioridad. No estoy diciendo que no oremos por un incrédulo que esté enfermo. Oremos. Señor, pues sana su cuerpo, si es tu voluntad. Sabemos que tú haces salir tu sol sobre justos y sobre injustos, así que en esa gracia general que tú derramas sobre tu creación, te pedimos que sanes a esta persona de su enfermedad. O a un incrédulo quien está en una necesidad económica, bueno, no nada más orar, dice Santiago, ¿no? Hay que orar, pero también hay que sacar la cartera y no endurecer nuestro corazón. Y así, no estoy diciendo que eso lo hemos de anular, pero no debemos de olvidar que lo más importante para un incrédulo de parte de nosotros los creyentes es que oremos por la salvación de su alma. Ahora, esta enseñanza va a estar enfocada en los mejores deseos de un creyente hacia otros creyentes. Por esto hice esta aclaración en este primer punto acerca de los incrédulos. Vamos a dejar de lado a los incrédulos porque ellos no tienen nada más que orar por nosotros o desearnos a nosotros que cosas terrenales, y lo único que nosotros tenemos para orar hacia ellos y desearles es la salvación de su alma. Ahora veamos cómo en Filipenses 1:9 habla acerca de la oración de un creyente hacia otros creyentes. Y por cierto, son también mis deseos y es también mi oración para todos los creyentes del mundo, pero principalmente a ustedes, quienes están aquí sentados, quienes son la congregación que nos toca enseñar y cuidar a nosotros. Son palabras del apóstol Pablo dirigidas hacia los creyentes en Filipos. Estos creyentes eran amados por el apóstol Pablo. Veamos ahí en el versículo 8, fíjate un versículo atrás del versículo base, dice Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él no está tratando de levantarse el cuello, de quedar bien con nadie, de decir palabras solamente en automático, como a veces nosotros hacemos. ¿No te ha pasado que le dices a alguien, voy a orar por ti? Y no oras. Uy, primer callo pisado de la predicación, ¿no? Bueno, pues corrijamos eso, ¿no? Pero Pablo no está tratando de quedar bien con ellos. Él está diciendo, Dios me es testigo. O sea, delante de Dios yo puedo sostener esto que voy a decir a continuación. ¿Qué? Que yo los amo a todos vosotros. Suena bonito, ¿verdad? Yo los amo, pero no es con el amor mundano, no es con el amor sentimental o el amor pasajero, porque el amor del mundo dura hasta que me caes bien, dura hasta que puedo recibir algo de ti. Ese es el amor del mundo. Cuando alguien tiene mucho, tiene muchos amigos, ¿cierto? Muchos lo aman, muchos, uy, sí, mi brother, mi compa, etc. Pero cuando esa persona se queda en la calle, se le acaban los amigos, ¿cierto? Sí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos atletas famosos han llegado hasta la cúspide y estando en la cúspide de la fama, del dinero y todo, pues tienen muchísimos amigos, pero como muchos de ellos no fueron bien enseñados, por supuesto no conocen a Dios, despilfarran su fortuna, creen que van a estar toda la vida ahí, se quedan en la calle y asimismo sus amigos, aquellos quienes les juraban amistad eterna, se fueron, se les acabaron los amigos. Ese es el amor del mundo. El amor del mundo dura hasta que tú me digas algo que yo no quería oír. Bye, hasta ahí se acabó la amistad, se acabó el amor. En el área sentimental, el amor dura hasta que sigo sintiendo algo.
ya no siento nada por la otra persona, se acabó el amor y hasta canciones hacen y bye, adiós. Bueno, ese es el amor del mundo. Pero imagínate que Dios nos amara con ese amor, ya estuviéramos bien fritos, ¿no? Dice Pablo, yo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Que alguien diga gloria a Dios. El entrañable amor de Jesucristo, ¿sabes qué implica? Implica que nosotros no éramos amables, no merecíamos ser amados por Él. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, enemigos de Jesucristo, pero por su gracia, por su misericordia, Él mismo se dio por nosotros mismos, sin que nosotros le hubiéramos amado a Él. Nosotros le amamos ahora porque Él nos amó primero a nosotros. Y Pablo dice, yo les amo con ese amor. Entendiendo que había algunos allí en la iglesia en Filipos que no eran como que muy amables. Y dice también aquí en esta carta, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir. O sea, las hermanitas Evodia y Síntique no solo tenían unos nombres así especiales, sino que aparte andaban de bronca y de pique. Y no hay nada peor para un pastor, para un líder religioso, un líder espiritual, que vea a dos de aquellos quienes dicen que se aman o que dicen ser lavados con la sangre de Cristo, que están en bronca y que están en problema y que están en desacuerdo y que están en división. Es algo terrible, pero a pesar de que Pablo veía todo esto, decía, yo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Por qué Pablo amaba a la iglesia de Filipos de esta manera especial? Es decir, a todas las iglesias las amaba, pero solo de la iglesia de Filipos podemos ver que él expresa estas palabras. Bueno, ¿por qué? Porque él fundó esta iglesia durante su primer viaje misionero. Lo vemos ahí en Hechos 16:11. Pablo normalmente llegaba a alguna ciudad durante sus viajes misioneros y el primer lugar que buscaba era la sinagoga. ¿Por qué? Porque se entiende que en la sinagoga era el lugar en donde había personas reunidas buscando a Dios, buscando la palabra de Dios. Entonces tiene todo el sentido. Pablo no se dejaba guiar por cosas místicas, simplemente era el sentido común. O sea, cuando tomemos una decisión, no pensemos que Dios nos va a escribir así con letritas en el cielo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer o que nos va a mandar un WhatsApp. No, o sea, muchas veces Dios nos guía a través del sentido común. Entonces Pablo iba a la sinagoga donde la gente estaba buscando a Dios, había personas buscando a Dios y allí sentado intervenía, porque había la oportunidad de intervenir, de dar alguna lectura, etcétera. Y esas intervenciones, esas oportunidades que Pablo tenía, las aprovechaba para presentar a Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba simplemente lo que tiene que pasar. El evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1. Así que las personas quienes eran impactadas por el evangelio, respondían al evangelio, se arrepentían de sus pecados, se convertían, dejaban atrás las sombras del judaísmo para abrazar al mismo Jesucristo en fe y comenzaban las iglesias. Así es como surgían las iglesias durante los viajes misioneros de Pablo. Ya después pues empezaba la oposición, Pablo salía huyendo a otros lados y en cada lugar a donde iba empezaba a plantar, a fundar alguna iglesia. Sin embargo, la iglesia de Filipos fue un caso particular. ¿Por qué? Porque en Filipos Pablo no fue a la sinagoga. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues porque no había sinagoga. Y tú dices, ¿no había sinagoga en Filipos? Si conoces un poquito de historia, vas a saber que Filipos era una ciudad muy grande y muy importante. Y tú dices, entonces en una ciudad tan grande y tan importante, ¿no había sinagoga? No. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en Filipos no había sinagoga? ¿Será acaso que la gente vivía vidas muy ocupadas? Andaban todo el tiempo buscando cómo ascender en posiciones económicas, cómo obtener bienes materiales, cómo alcanzar fama, fortuna, etcétera, y no tenían tiempo para eso de leer la Biblia y esas cosas. Bueno, eso ocurre y lo vemos en esta cultura, ¿no? En donde decía yo en la mañana y recordaba que en México, de donde soy originario, hace muchos años, o hace algunos años, una iglesia de 500 miembros era normal. 500 personas, es normal. De una ciudad como la mía, no era muy grande. Pero decir acá en Estados Unidos, en esa misma época, una iglesia de 500 personas era impensable, era una multitud. Y no. ¿Por qué será que en los países y ciudades pequeñas la gente como que busca más a Dios? ¿No será a lo mejor porque no hay tantas distracciones y tanto este tipo de consumismo que hay acá en América? Bueno, eso cada quien puede pensarlo y meditarlo, pero que no nos pase a nosotros, ¿no? Allí en Filipos no había una sinagoga.
Por cierto, ¿qué se necesitaba para que una sinagoga empezara? Lo único que se necesitaba eran 10 varones judíos. Varones. Y no había 10 varones piadosos judíos en Filipos para iniciar una sinagoga. No había 10 varones que quisieran estudiar las escrituras ahí en Filipos. Pero sí había, no 10, sino más mujeres que se juntaban a la orilla de un río, en donde llegó Pablo. Seguramente, no sé, a lo mejor llegó a lavar la túnica, o a lo mejor llegó a darse un baño, qué sé yo, pero llegó ahí al río, y ahí en el río Pablo vio a un grupo de mujeres que estaban alabando a Dios, orando y estudiando las escrituras. Que hizo Pablo? Lo que hacía en las sinagogas, pero lo hizo ahí en el río. Y empezó a predicarles el evangelio. Una de estas mujeres, quienes fueron receptivas al evangelio, nos dice el libro de los Hechos, que se llamaba Lidia. Era una mujer quien era vendedora de púrpura, era una mujer que vendía telas finas, una mujer importante, pero que estaba también ese día allí en el río, escuchó el evangelio, se convirtió. Ella se convirtió también su familia, se bautizaron, y allí en la casa de Lidia, de ahí se fueron a la casa de Lidia, y allí nació la iglesia de Filipos, la que nosotros vemos en la Biblia. Por esto creo yo que era una iglesia especial para Pablo, porque había sido distinta su fundación a la de las otras iglesias. Pero no solo Pablo amaba de una manera especial a los filipenses, sino que los filipenses también amaban al apóstol Pablo de una manera especial. Lo vemos en el capítulo 4, ve unas cuantas páginas adelante ahí en Filipenses, y esto me sirve para poner base cuando estudiemos el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses. Filipenses 4, versículo 15, veamos cómo los filipenses le demostraban su amor al apóstol Pablo. ¿Ya lo tienen? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, recuérdate que no fue la única iglesia que Pablo fundó, pero las demás iglesias que Pablo fundó se hacían así como que la diosa Diana les hablaba o la Virgen les hablaba. O sea, no cooperaban. Y no para que Pablo se comprara un nuevo jet o se comprara un yate, simplemente para que Pablo comiera, porque los ministros también comemos. Y Pablo, por cierto, había renunciado al derecho de recibir su sustento de la iglesia en la que estaba trabajando. ¿Cómo subsistía Pablo? De la generosidad de las otras iglesias que él había fundado. Pero resulta que se hicieron pues así como que les hablaba la Virgen y no le mandaban nada a Pablo. No así la iglesia de los filipenses. Dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué tal? Tesalónica estaba retirado de ahí. Ahora, pensemos en el contexto de ellos. No cometamos el error de interpretar la Biblia como si estuviéramos en el 2021, lo que estamos leyendo. No. En tiempos del apóstol Pablo era difícil localizar a alguien. No era fácil. O sea, no era como que Pablo, vamos a ir a su página de Facebook para ver por dónde anda, ¿no? Y Pablo haciendo check-in, acá en Damasco, ¿no? Acá, no. ¿Cómo ubicaba a la gente al apóstol Pablo en donde andaba? Pues era una tarea difícil que implicaba tiempo. Y los filipenses se tomaban esa tarea. Tenían recursos para el apóstol Pablo y no dijeron, bueno, pues quién sabe dónde anda. Si quiere él que venga. No, pues ahí cuando venga. Y no, lo que hacían era buscaban a Pablo en donde estuviera. No, ya supimos que está en Tesalónica, está bien lejos, pues no le hace. Mándaselo por Zelle o mándaselo por QuickPay o no sé, ¿verdad? Pero le hacían llegar estos recursos y así le demostraban ellos su amor al apóstol Pablo. Y en esta enseñanza vamos a aprender qué es lo que debemos de desear, qué es lo que debemos de pedirle al Señor cuando intercedamos por otros. Y no solo qué, sino en qué orden es lo que vamos a ver. Porque no se trata solamente de pedir al Señor por otras personas, sino se trata de pedir lo mejor, diga lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo que es conforme a su voluntad. Eso es lo mejor. Lo mejor que podemos pedir y desear para alguien es lo que es conforme a su voluntad. Interceder ante Dios por otros creyentes es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros intercedemos por otros, pidiéndole lo mejor por otros a Dios,
es imitar a Dios, es imitar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Romanos 8:26. Vamos a ver aquí cómo la función del Espíritu Santo es interceder por nosotros en nuestras oraciones. Romanos 8:26, pero déjele ahí un separador en Filipenses 1, en donde estamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recalco, por cierto, que la Biblia no dice que somos campeones, ¿eh? Aquí puedes ver que somos débiles, somos polvo, somos necesitados. No sabemos ni cómo orar. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, no es como que alguien se convierte a Cristo e inmediatamente hace oraciones perfectas, ¿eh? Una persona que se acaba de convertir ora cosas que nada que ver. Y es normal, es parte de nuestro desarrollo como discípulos, porque nos está haciendo cambiado el chip por el chip del Señor. Si tenías 40 años cuando te convertiste a Cristo, pues traes 40 años de mal aprendizaje que necesita ser transformado a través de la palabra, y eso incluye la oración. Entonces dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no sabemos. Pero, diga pero, el Espíritu mismo, el Paracletos, es la palabra espíritu, aquel quien se pone al lado de nosotros, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Haz de cuenta que nosotros estamos orando y el Espíritu Santo le está diciendo al Señor, no le hagas caso a nada de lo que dice. Esto es lo que necesita este brother. No, Padre, Panchito, espero que no haya ningún Panchito, si hay uno aquí, no eres tú. Panchito no necesita una troca nueva, 2022, no. Lo que necesita es paciencia para con su esposa, porque sí es bien áspero con ella. Lo que necesita es sabiduría, porque se quiere encharcar con esa troca y ni siquiera sabe si va a tener trabajo en el 2021, etcétera, ¿no? Es lo que está haciendo el Espíritu Santo, está intercediendo por nosotros lo que es conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí vemos el versículo 9 de Filipenses 1. Y esto pido en oración. Vamos a ver qué es lo que pide. Que vuestro amor abunde aún más y más. Lo primero que pide el apóstol Pablo por esta iglesia amada es amor. Y no se trata del amor como un sentimiento, esto ya lo dije y frecuentemente lo menciono y lo seguiré repitiendo. No se trata del amor como sentimiento, se trata de Dios mismo. Esto pido en oración, que Dios mismo abunde en vosotros. Dice primera de Juan 4:7 que Dios es amor. Entonces a eso es a lo que se refiere. Dios mismo, mis hermanos, según Romanos 5:5, hace su morada en nosotros. Romanos 5:5 dice, pues la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de la conversión recibimos nosotros al Espíritu Santo y viene y mora en nuestros corazones. Tenemos entonces el amor de Dios, Dios mismo morando en nuestros corazones. Y ya con este amor con A mayúscula, el verdadero amor, podemos ahora sí obedecer al mandamiento de Dios que vemos en Marcos 12:30, lo que cantábamos hace rato. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto no lo puede hacer alguien quien no tiene a Dios morando en él. Fíjate cómo funciona esto. Dios derrama su amor en nosotros y luego nos dice, ámame con ese amor que yo derramé en ti. El problema es de que hay muchos quienes quieren amar a Dios solamente así de manera sentimental. Por eso los ves en la ruleta, en la montaña rusa, del cristianismo. Un tiempo andan arriba, otro tiempo abajo. Ahora sí amo al Señor, ahora no amo al Señor. Ahora sí, ahora no. Bueno, en realidad muchos de ellos, y esto lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta, les dijo, algunos de vosotros no han conocido a Dios. O sea, no crean que porque vienen a la iglesia ya conocen a Dios. No. Algunos de ustedes no han conocido a Dios. Por eso le aman con el amor sentimental. Pero aquel quien ha recibido el amor de Dios por medio de su Espíritu y está en su corazón, puede obedecer a este mandamiento de amarle con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Dios nunca nos va a pedir algo para lo cual Él no nos ha equipado para hacer. Decirle a un incrédulo, ama a Dios con todo tu corazón, es como decirle que vuele. Es como decirle, elévate y vuela. No puede, porque no tiene esa naturaleza. Ese es el primer lado de este deseo.
que el amor por Dios en cada uno de ustedes, así como en cada uno de los filipenses de parte de Pablo, vaya creciendo, vaya abundando. Y nota que dice abunde más, y podría seguir y más, interminablemente. El Señor pide que el amor abunde. Ahora, quiero aclarar, no está diciendo que Dios crezca en nosotros. Si decimos que Dios es amor, Dios vive en nosotros, no está diciendo que Dios vaya a crecer en nosotros. No sé si me explico. Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a que el Espíritu mora en nosotros, el Padre, el Hijo, Dios mora en nosotros. Y dije que su Espíritu mora en nosotros. Efesios 5 dice que nos llenemos del Espíritu Santo. A esto es a lo que se refiere. Se refiere a que Dios morando en nosotros se haga más evidente a través de su palabra. Cuanto más nos llenamos de su Espíritu, nos llenamos más de su palabra y reflejamos más el carácter de Dios en nosotros. Su amor abunda más y más en nosotros. Se ve más y más en nosotros. ¿Y sabes quiénes son los primeros en notarlo? Quienes están alrededor nuestro. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Conocí a un predicador, un ministro hace algunos años que solía preguntar, ¿cómo anda tu vida espiritual? Y esa era como una pregunta recurrente, ¿no? Y pues cada quien le decía siempre, no, pues chido, súper bien, al 100, echando fuego, ¿no me ves? Ando bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso, ¿no? Pero mis hermanos, a través del tiempo yo me he dado cuenta de algo, que cuando un pastor está en contacto con sus ovejas, ora por ellas, las conoce, no hace falta preguntar, uno se da cuenta cómo anda cada quien. No hace falta preguntar y que te digan lo que quieres oír, no, o sea, tú te das cuenta cuando, o yo me doy cuenta, cuando una oveja anda bien, y de pronto comienza a bajar el ritmo. Y luego más, y más. O por el otro lado, este es el mejor de los escenarios, ves que una oveja está por aquí, en lo espiritual, y de pronto empieza a levantarse, y empieza a verse una obra de transformación en su vida. Uno se da cuenta, y es lo que uno siempre desea, por supuesto. Y se ve, decía, lo ven aquellos quienes están alrededor de nosotros. Dice primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. Otra vez está el mandamiento. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ya después de lo explicado, creo que esto cobra más sentido, ¿no? Y conoce a Dios. Es decir, amar a mis hermanos, amarnos unos a otros, es evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y es evidencia de que conocemos a Dios, no en lo intelectual, sino en la experiencia. ¿Por qué? Porque amamos como Él nos amó a nosotros. El que no ama, por otro lado, versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese es mi deseo y esa es mi oración para cada uno de ustedes en este 2021. Que su amor por Dios crezca más en el conocimiento de su palabra, en la experiencia de este amor por Él, pero que también su amor entre ustedes, entre nosotros, crezca aún más. Volviendo con la oración, vamos a ver aquí ahora la siguiente petición que hace Pablo por los filipenses, y vamos a ver que el orden de los factores sí importa aquí. Sin este elemento, el amor, todo lo demás que alguien pueda recibir es inútil. O sea, si yo recibo algo de parte de Dios, pero no tengo amor, pues no me sirve de nada. Es como un cero a la izquierda, ¿cierto? No tiene valor. En cambio, si ponemos el amor, ¿verdad?, y luego ponemos lo demás, nos da una cantidad fuerte, ¿no?, importante. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Esto es un versículo que vimos recientemente aquí en la serie de El orden de Dios en la iglesia. Primero a los Corintios, por cierto, si no ha venido porque no había querido venir, pues es un buen propósito venir los viernes. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Dice el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es lo que dice la palabra. Entonces vemos cómo Pablo era coincidente en lo que oraba con lo que enseñaba. No pedía primero conocimiento y luego amor. No. Primero amor y luego todo lo demás. En segundo lugar es lo que Pablo pide ciencia, que vuestro amor abunde aún más en ciencia. ¿Qué es esa palabra ciencia en el original? Es la palabra epignosis. Significa conocimiento de algo en particular. Eso es ciencia. El amor, por cierto, no está peleado con el conocimiento. Vemos aquí cómo están vinculados. Pero primero es el amor, luego el conocimiento. Y se refiere a qué clase de conocimiento. Al conocimiento verdadero. Algunas traducciones, si tienes otra versión, a lo mejor lees esto: que vuestro amor abunde aún más en conocimiento verdadero. Este conocimiento verdadero fluye desde el amor de Dios, desde el amor verdadero. Amor verdadero, conocimiento verdadero. Y todo se redondea en Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Aquí vemos de quién proviene este conocimiento verdadero. Proverbios 2, 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Eres inteligente? ¿Eres sabio? Pues no lo generaste tú, proviene de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Si hay una sana sabiduría, hay una sabiduría que no es sana. Es escudo a los que caminan rectamente, y eso es lo que deseo y oro para que ustedes tengan en este 2021, que conozcan más al Señor a través de su palabra, para que también a mí oro, para que a mí el Señor me dé la habilidad para transmitirles verdades profundas de la palabra de una manera sencilla, porque hasta ahorita en esos 30 y tantos minutos se han dicho cosas teológicamente complicadas, por decirlo así. Si yo le dijera los términos que estoy usando en teología, a lo mejor dice, pues quién sabe qué enfermedad sea esa, ¿no? Pero le pido yo gracia al Señor, y espero que me la dé, y le pido que usted también le pida al Señor por esta gracia para poder comunicar verdades profundas de manera sencilla. Y que no solo reciba usted verdades profundas de una manera sencilla, sino que pueda filtrar todo ese conocimiento a través de la ley del amor, de la que habla también Pablo a los Corintios. Si nosotros hacemos esto, vamos no solo a edificarnos a nosotros mismos, sino que vamos a edificar también a otros, a la iglesia de Cristo. Pablo ahora también, además de por ciencia, habla por discernimiento, y esta es otra palabra, es la palabra aistesis. Lo traduce aquí la Reina Valera 60 como conocimiento, pero son dos cosas diferentes. ¿A qué se refiere esta palabra aistesis o qué idea nos comunica? Nos comunica la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. Eso es lo que significa discernimiento. Es distinguir lo bueno de lo malo. Tienes una botella de limonada y tienes una botella de cloro. ¿Cuál te vas a beber? Disiernes lo bueno de lo malo. Y así podría poner 1000 ejemplos. ¿Cómo aplicamos esto en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo bíblico? Creo que cada uno de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, ya sabemos distinguir cuando un predicador está hablando falsa doctrina, ¿cierto? De volada, así lo detectas. Yo a veces escucho a otros predicadores y algunos de ellos no aguanto más de 1 minuto escucharlos. Y digo, no, este cuate ya se fue para el monte bien feo. Todavía ni agarraba camino y ya andaba en el monte, así, de plano. Bueno, eso es discernir en cuanto a lo espiritual, lo bueno de lo malo. Y por otro lado, escuchamos a otros predicadores y decimos, este predicador está hablando la Biblia. A lo mejor no es muy elocuente y no grita y hace saltar a todos, pero lo que está diciendo tiene sentido y concuerda con lo que la Biblia dice y me edifica, ¿cierto? Esto creo que todos lo conocemos, sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Y de hecho es también un mandamiento. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, otra vez Juan les dice a los amados, nos dice a nosotros, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y espíritu no se refiere a un demonio o a un fantasma ni nada, se refiere a una actitud, a una persona. Sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Y ahí está la advertencia. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí es en donde aplicamos nosotros el discernimiento espiritual. Discernimos lo bueno de lo malo.
Pero fíjate lo que dice, regresando a Filipenses 1, en el versículo 10. Después de decir de la ciencia, del discernimiento, nos dice el propósito de esa ciencia, pero específicamente de esta última palabra que usó, que es el discernimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor. A ver. Decíamos que discernimiento es distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, está aquí lo bueno y lo malo y sacamos lo bueno. Pero aquí va más allá, porque de lo bueno hay que sacar lo mejor, hay que aprobar lo mejor. ¿Verdad que lo mejor está mejor que lo bueno? No solo se trata de distinguir lo bueno de lo malo, se trata de discernir lo mejor de lo bueno, pero no solo se detiene ahí todo el asunto, no para todo ahí. Para en que hay que no solo distinguir lo mejor, sino que hay que abrazarlo. ¿Cómo lo aplicamos a la parte de la enseñanza bíblica? Sabemos distinguir a los falsos profetas de los verdaderos predicadores y decimos, eso está bueno. Ok, pero hay un tema que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo que me edifica. ¿Por qué predicas que yo sé que cuántos cuernos tiene el anticristo, cuántos callos tiene la bestia y todo este asunto? ¿Y eso qué? O sea, digo, está en la Biblia, pero eso, ¿en qué contribuye para mi santificación? Entonces, he de buscar lo mejor, lo que me edifica, saco lo mejor y lo pongo allí y lo cuelgo en un cuadro y nomás lo contemplo y me voy. ¿Se entiende? No solo hay que discernir lo mejor, hay que abrazarlo y hay que vivirlo. Por ejemplo, puedo ir a una tienda, a un supermercado, me llevo mi libreta, me llevo mi lista, me voy por los pasillos y voy sacando los productos. Y digo, no, pues este producto de esta marca, checo las calorías, los azúcares, checo el precio y lo pongo y voy seleccionando lo mejor de ese supermercado. Llego a la caja con el carrito retacado y en vez de ir con la cajera o ir al self-checkout, para hacerlo más en contexto, en vez de ir al self-checkout, ¿qué es lo que hago? Pongo el carrito ahí y me salgo y me voy a mi carro. Bueno, tristemente eso es lo que hacen muchos cristianos. Saben discernir lo bueno de lo malo, saben distinguir incluso lo mejor, pero pues no lo abrazan, no lo viven. Y eso se ve en la toma de sus decisiones. Estamos hablando de aprobar, desaprobar, abrazar. Eso nos habla de decisiones. Nuestra vida está llena de decisiones. Hoy usted decidió estar acá. Otros decidieron no estar. Y no precisamente por enfermedad. Otros, a lo mejor nos están viendo, decidieron ya no estar más en una iglesia, nunca jamás. Bueno, eso es de cada quien. Cada uno toma decisiones. He visto yo a personas que pueden ser amorosas con otras. A lo mejor pues son afectuosas con otras personas, con otros creyentes, que a lo mejor pues conocen algo de la Biblia o conocen mucho, hasta podrían pararse aquí y enseñar mejor que yo, que tienen discernimiento, saben escoger a los mejores predicadores, los mejores libros y todo. Pero cuando ves las decisiones que toman, dices, ay, ¿en serio? Bueno, mi oración y mi deseo para con cada uno de nosotros, esta iglesia, es que podamos discernir lo bueno de lo malo, que podamos discernir lo mejor de lo bueno y que vayamos en pos de lo bueno. Fíjate cómo ese amor abundante para con Dios, para con los hermanos, ese conocimiento, ese discernimiento nos lleva y nos guía a buenas decisiones y produce un resultado. Ahorita vamos a ver ese resultado. Pero antes déjame te comparto algo que esta semana pude escuchar de un pastor de aquí de la región, que nos pusimos en contacto y platicamos. Él me contactó y nos checamos cada uno nuestros perfiles y lo que predicamos y lo que enseñamos. Y fue interesante. Y fue un gozo para mí también saber que en la región hay, lo que he dicho antes, otras iglesias que también predican bien. Y escuché a este pastor, me tomé el tiempo de escuchar una de sus enseñanzas y aprendí mucho y se lo voy a pasar a costo. En su enseñanza él puso 3 sillas, ¿sí? Así al frente. Y bueno, obviamente eso atrae la atención. Y cada silla tenía un letrero. Una decía conflicto, la otra decía compromiso y la otra decía pacto. Órale, y le empecé a ver, ¿no? Leyó su texto bíblico y explicó qué significaba o qué representaba cada silla. Decía, está la silla del conflicto, en donde muchos que dicen ser cristianos están sentados. ¿Cómo el conflicto? Sí, conflicto con la palabra, que escuchan la palabra, leen la palabra
y tienen conflicto con lo que dice ahí. ¿Sí? O sea, yo entiendo que si yo hablo la palabra y usted tiene un problema, no va a ser conmigo el problema, va a ser con el autor de la Biblia, ¿no? Entonces, decía él, tienen conflicto con la palabra. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo lo vemos ya en la práctica? Bueno, en la práctica se ve que ahí tienes a alguien que lee y dice, no, pues ahí dice la Biblia que ame a mis hermanos. Sí, pero es que no sabe cómo son los hermanos. Es que no, si supiera, ya me dijeron que esto y que entonces tienes conflicto con la palabra. Porque la palabra dice eso, pero tú dices, a mí no me aplica. O la palabra dice, sujétate a tus pastores, por poner un ejemplo. Pero, yo soy la ovejita Capis and Love y la ovejita hippie, ¿no? Que no, yo no le rindo cuentas a nadie, quién sabe qué. Entonces tú eres la ovejita VIP, pues tienes conflicto con la palabra, y etcétera, ¿no? 1000 ejemplos. Esa es la silla del conflicto. Al lado está la silla, ¿de qué dijimos? Del compromiso. Son aquellos que van a la iglesia solo por compromiso, solo por cumplir. ¿Soy cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque no soy católico. ¿Soy cristiano porque no soy budista? O pues no sé, o sea, pues está bonito ahí, está padre, cantan bonito y a veces no, y así, ¿no? Esa es la silla del compromiso. El problema es, y esto así decía este pastor, decía, el problema es de que estás muy cerquita de la silla del conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Esos que están en la silla del compromiso, cuando pasa algo, te pasas a la silla del conflicto y de allí está la puerta bien cerquita y bye. Algunos se van de la iglesia, otros de plano se van del Señor. Y esto se vio en este año que pasó, en este 2020 que pasó. Los que estaban sentados en la silla del conflicto fueron los primeros en bye. Los que estaban en la silla del compromiso se pasaron a la silla del conflicto y bye. La pandemia los sacudió y salió lo que verdaderamente había. Pero está la silla del pacto y no es el pacto con Dios, no se vaya a asustar. La silla del pacto tiene que ver con un compromiso, diga compromiso. La Biblia está llena de eso. Josué dijo, ¿cierto? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿A qué nos suena eso? Es un compromiso. Podrá venir la pandemia, podrá pasar esto, podrá pasar aquello, o sea, podrá caer el mundo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos un compromiso con Jehová. ¿No dijo también el profeta, ustedes escojan a quién van a servir? Ustedes escojan. Si es Baal, pues vayan atrás de Baal. Pero si es Jehová, sírvale con todo su corazón. Entonces, esto es algo que nos enseña el amor a Dios. Nos enseña el amor a Dios manifestado en un compromiso. Cada uno escoge, entonces, tomándole prestada la ilustración a este pastor, gracias, ¿en qué silla se va a sentar? La silla del pacto está muy lejos de la del conflicto, Yo le recomiendo la del pacto. Decía que este amor abundante para con Dios y para con los hermanos, este conocimiento, este discernimiento y estas buenas decisiones producen un resultado, y el resultado está en la segunda parte del versículo 10. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a desglosar esto rápidamente. El término sincero es muy interesante en el original. Es la palabra eilikrines y significa algo exento de mezclas. Es esa limonada llena de limón, no llena de azúcar y agua y así nomás una gotita de limón, ¿no? Todo seco ahí. No. Esta palabra sinceridad nos habla de algo que no tiene mezclas, de algo puro, y obviamente se conecta con la moral y con la ética. Hay algunos quienes consideran que esta palabra significa, tiene un significado etimológico de ser probado por la luz del sol. ¿Y cómo está eso? Obviamente nosotros no lo entendemos, pero la gente de aquel tiempo iba y compraba una estatua, una estatuilla. ¿Y qué pasaba? Que la estatuilla se veía bien bonita, impecable, pero se la llevaban y después el sol derretía las imperfecciones que tenía y se veía todo aquello terrible, ¿no? Los bien abusados artistas les salía algo mal y en vez de volverla a hacer y romperla, el control de calidad lo que hacían era que con cera le tapaban los cracks, le tapaban todos los detalles y después la vendían como si estuviera perfecta, ¿no? Y esto es lo que nos transmite esta palabra. Por esto se dice que esa palabra sinceridad proviene de ahí. Se venden estatuas sin cera. Más póngala a la luz del sol y va a ver que todo está ahí en su lugar, ¿no? Y hoy en día necesitamos precisamente a más creyentes así. Necesitamos nosotros mismos ser así. De aquellos quienes no cubren sus imperfecciones con cera. Eso es de lo que habla Pablo.
de aquellos quienes no, más bien en vez de cubrirlas con cera, lo que hacen es exponerse ante el sol de justicia, que es el Señor, para que ese sol de justicia derrita toda la cera que nosotros mismos nos ponemos, como la cera de la religión, de la religiosidad, la cera de la murmuración. Sí, ahí está esa cera. Porque ¿qué es lo que hacen los que murmuran? Pues tratan de hacer polvo para que no se vean sus imperfecciones, y así juzgan a otros para tapar su propio pecado, ¿no? Pero necesitamos creyentes quienes no cubran sus imperfecciones con cera, sino que cada día nos sometamos a prueba nuestra propia obra, nuestro propio caminar ante el Señor, y le digamos: Señor, aquí estoy, pues tú con tus rayos de sol derrite toda la cera que hay en mí, y de una vez, Señor, así como el alfarero, rómpenos y haznos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dice también que seamos irreprensibles. Irreprensible significa algo carente de una ofensa que haga tropezar a otros. Es la palabra aproskopos. Y el Señor Jesús habló acerca de esto mientras que estuvo en su ministerio terrenal. El Señor Jesús dijo que en el mundo hay tropiezos, ¿sí o no? Nomás prende las noticias. O sea, escándalo. Cuando prendes las noticias y está todo bien, y no, pues que la escuela y que quién sabe qué, prende las noticias y ves que se están surtiendo ahí en el Capitolio y están haciendo un tiradero y te escandalizas, ¿no? Nosotros quienes tenemos esperanza entendemos esto desde la perspectiva de Dios, pero un incrédulo se escandaliza y tropieza. Bueno, Jesús dijo, eso es normal en el mundo. No es la primera vez que pasa, o sea, todo el tiempo ha pasado ese tipo de cosas. Pero a lo que se refiere Jesús en su enseñanza fue a que tengamos cuidado de no ser nosotros quienes hagamos tropezar a otros. Jesús dijo, pero aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Nosotros como creyentes es posible que hagamos tropezar, por ejemplo, a los incrédulos. ¿Cuándo? Cuando nuestro testimonio no va de acuerdo a aquel a quien decimos representar. Es posible que hagamos tropezar a otros. Hay quienes no hacen la gran comisión. No solo no la hacen, sino que con su testimonio estorban para que otros reciban el evangelio, porque dicen, si eso es ser cristiano, si yo soy astronauta, ¿no? Es posible que nosotros hagamos tropezar también a los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los nuevos creyentes. Débil en la fe no es el que lleva 20 años en la iglesia y nunca quiso madurar. No, la Biblia le llama de otra forma a esos, les llama niños espirituales, ¿sí? Pero hay nuevos creyentes, como decía hace rato, quienes traen todo su mundo, traen toda su vida, pues, de pecado y consecuencias, etcétera, y llegan a Cristo y obviamente no conocen muchas cosas, y a veces nosotros, usando nuestra libertad en Cristo, les hacemos tropezar. Pensando solo en nosotros mismos, hacemos tropezar a estos pequeños, y es a lo que el Señor Jesús estaba refiriendo. Pablo usó esta palabra irreprensible cuando se defendió ante Félix. Ve conmigo a Hechos capítulo 24, versículo 16, porque esto nos ayuda a encontrarle mayor significado a esta palabra irreprensible. Por cierto, es uno de los requisitos para los diáconos, para los obispos, ser irreprensibles. ¿Qué significa eso? ¿Ser perfecto? No. Dice Hechos 24, 16, acuérdate, está Pablo hablando ante un gobernador, el gobernador Félix, alguien importante, alguien pagano. Dice Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas, ahí está esta palabra irreprensible, ante Dios y ante los hombres. Hermanos, ese es el orden correcto. La conciencia tranquila, debemos de ser irreprensibles primeramente ante Dios, y no que Dios vaya a tropezar. Entienda lo que estamos tratando de comunicar. Primero ante Dios y luego ante los hombres. La gente del mundo se preocupa demasiado por su reputación. Por eso hace todas sus cosas mugreros y todo lo más escondido que puede. Y después salen, ¿no? No, sí, que hay que ser moralmente correctos. Pero acá, dice Efesios, vergonzoso es hablar de lo que hacen en secreto. Pero les importa mucho su reputación. Y Pablo dice, no. El asunto es primero ante Dios. Una conciencia irreprensible ante Dios. Porque a Dios no lo puedo engañar. No. Y si yo sé que tengo mi conciencia irreprensible delante de Dios, pues por consecuencia
Voy a procurar también tenerla delante de los hombres. Voy a procurar no ofender a los hombres. Ahora, es un hecho que agradando a Dios, que siendo irreprensibles para con Dios, va a haber algunos a quienes les vamos a ofender. Ahí es en donde debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros no tratamos de agradar a los hombres primeramente, sino a Dios. Si tú agradas a Dios, si tú sigues a Dios, obedeces a Dios, otros se van a ofender por eso. Pero cada uno de nosotros debemos de escoger agradar a los hombres. Como decía Pablo en Gálatas 1:10, decía, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál buscas tú? ¿Ante quién queremos ser irreprensibles primeramente? Yo ante Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Imposible, hubiera añadido yo aquí, ¿no? Imposible agradar a los hombres. Porque si haces una quinceañera para tu hija y sirves mole, no, pues que qué nacos, que por qué mole, que por qué mejor no pollo. Bueno, haces pollo, ay, pues qué malinchista, ¿por qué mejor no mole? Y así nunca tienes contento a nadie. Si la haces grande, que porque, ay, se echó la casa por la ventana, seguramente está endeudado y que qué irresponsable. Si la haces acá tranquila, ay, pues qué codo, va a ser de Monterrey, quién sabe qué. ¿Trato de agradar a los hombres? Imposible, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, sería siervo de los hombres. Pero somos siervos de Cristo. Volviendo con Filipenses 1:10. No se trata solo de una conciencia tranquila. O sea, no está hablando de eso. Una conciencia tranquila para esta tierra. Pablo está apuntando hacia un día que todos los creyentes debemos de esperar. ¿Sabes cuál es ese día? Dice Filipenses 1:10, la segunda parte. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí está el asunto. La gente de este mundo busca una conciencia tranquila ante los hombres para este mundo, porque dice, si tengo una buena reputación se me van a abrir las puertas y etcétera, etcétera. Pero nuestra expectativa y el propósito para nosotros va más allá de esta tierra. Es el día de Cristo. Y no sé si tú ya te diste cuenta que estamos en los últimos tiempos, que ese día está cada vez más cercano, ¿sí o no? Esto lo creían los primeros cristianos. La primera generación de cristianos, los 1.0, ellos creían que el Señor Jesús iba a volver en esa generación. Y lo ves en el libro de los Hechos. Por eso vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, porque decían, ¿yo para qué quiero esta propiedad, esta heredad? No, pues el Señor va a venir. Ay, mejor que sirva para alimentar a otros. Bueno, así muchos creían en ese tiempo. La iglesia creía. El tema es de que a veces como que se nos olvida, ¿no? Como que vivimos un tiempo en el cual, no, pues ya el Señor ya ni va a venir. Dice que viene y no viene, dice la palabra. Algunos lo tienen por tardanza y viven sus vidas como que el Señor nunca va a venir. Pero Jesús también durante su ministerio terrenal enseñó el día de Cristo en dos parábolas, en Mateo 25. La primera tiene que ver con unas vírgenes, unas eran sensatas y otras eran insensatas, ¿te acuerdas? Las insensatas dijeron, pues sí, el novio no viene, y andaban todas fachosas, ¿no? Todas, ¿cómo es la palabra? ¿De griega? Fodonga, gracias, la palabra. Viene del griego fodongue, no. Y ahí estaban, en la flojera, no, el novio no viene y tal. Y llegó el novio y solamente las que estaban preparadas pudieron recibir al novio. Las que tenían su lámpara llena de aceite, comunión con Dios es lo que representa. El Señor Jesús dijo a través de esa parábola y nos dice a nosotros, asegúrense de que su comunión con el Señor esté en buen estado. Y nunca es suficiente la comunión con Dios que tenemos. Siempre podemos más y más y más. Asegúrense de que su lámpara esté llena, la oración, la comunión con Dios. Y la otra parábola tiene que ver con dones, tiene que ver con regalos, tiene que ver con algo que el Señor nos da, y es la parábola de los talentos. Dice, a uno repartió, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue, a uno 5 y así, ¿no? Repartió a cada uno. Y después el Señor regresó. Y al que dio 5 le dijo, a ver, ¿dónde están? No, aquí están, los 5 que me diste y otros más. Bien, buen siervo y fiel. Y así pidió cuentas a cada uno. El día de Cristo, no crees que se trata nomás de, ay, qué bonito. No. También implica rendir cuentas con lo que el Señor nos ha dado. El Señor con los creyentes dice que ha derramado su amor en nosotros, por poner un ejemplo. ¿Ok? Pedrito, espero que no haya ninguno. Pedrito, ¿y el amor que te di? ¿Qué hiciste con él? No, pues ahí bien bonito, Señor. Ay, sentía todo hermoso, aleluya, gloria a Dios. Sí, pero no más a los hermanos. No, pues es que Señor. Y empiezan, ¿no? Como aquel hombre al quien solo le dieron 1. Y dijo, no, Señor, es que tuve miedo y la enterré. Ahí por lo menos ahí está. Todo lleno de tierra y de lodo, pero pues ahí está. Ten lo que es tuyo.
Y así le fue. Fíjate que no era un hombre que era hostil con la iglesia, no era enemigo, no. Simplemente era un negligente. Entonces el día de Cristo debe de sorprendernos a nosotros en esto. Y esa es mi oración, que seamos irreprensibles ante Dios, que seamos irreprensibles ante los hombres, que en vez de hacer tropezar a otros, sirvamos a otros. Que en vez de hacer tropezar a otros haciendo uso de nuestra libertad, contribuyamos con su edificación, contribuyamos con su restauración, porque eso no es trabajo solamente de una persona. La restauración de otros miembros del cuerpo también es nuestra, de todos los miembros del cuerpo. Por ejemplo, cuando se viene este tema del virus y todo, ¿tú sabías que el cuerpo mismo empieza a activar el sistema inmunológico y todo el cuerpo batalla contra el virus? Eso nos enseña lo que Jesús o lo que Pablo enseñó en 1 Corintios. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Cuando un cuerpo empieza a andar ahí como medio débil, el cuerpo lo levanta, el sistema inmunológico lo levanta. Eso es lo que nosotros oramos para que ocurra en esta congregación. Para ir finalizando, en el versículo 11, Pablo resume este resultado visible de aquel quien ama a Dios, quien ama a sus hermanos, quien está lleno de conocimiento, de discernimiento y toma buenas decisiones. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El Señor dijo que el árbol se conoce por la sombra que da. No, gracias, qué bueno que no están dormidos. El árbol se conoce por las ramas que tiene. No. El árbol se conoce por sus frutos. Y aquí lo que estamos viendo es que no se trata solamente de cuánto habla la persona, y no, que yo hice, que yo aquello, y que yo soy bien humilde, no, estoy orgulloso de lo humilde que soy, y todo ese tipo de cosas, no. Se trata del resultado de la conducta. Decía que la condición espiritual de cada uno se ve. No solamente se publica en Facebook, se ve. Aquí se le otorga un nombre a esos frutos. Dice, frutos de justicia. Por ejemplo, los escribas y los fariseos hablaban el discurso correcto. Se sabían todo al pie de la letra. Pero el Señor Jesús dijo, practiquen y obedezcan lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, por favor. Eso dijo Jesús en Mateo 23:3, versión David habla hoy. Y a sus discípulos también el Señor Jesús les dijo en el Sermón del Monte, les dijo, su justicia debe de ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Los auténticos frutos de justicia son los pasos de Jesús. Es imitar a Jesús. Es decir, tener su carácter en nosotros. Esos son los auténticos frutos de justicia. Por eso Pablo especifica que estos frutos de justicia son, dice el texto, por medio de Jesucristo. No es por medio de mi mérito, no es por mérito o no es por mi sabiduría, o no es por mi piedad. No. Es por medio de Jesucristo. Es Él quien deposita en nosotros estos frutos de justicia. Es Él quien deposita en nosotros su carácter a través de su palabra. Es Él quien hizo posible que nosotros seamos hijos de Dios. No es por nuestras obras. Es Él quien hace posible que demos fruto cuando estamos conectados a la vid. Por eso dijo, separados de mí nada podéis hacer. Si estás separado de Cristo, de la comunión con Él, de su amor, eres una rama y a lo mejor ahí tirada, te pintan, te ponen rojo con azul y te hacen toda una obra de arte ahí, pero es una planta muerta. Entonces es Él quien hace posible que nosotros demos fruto. Por eso dice que es por medio de Jesucristo. Y solo así nosotros cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, por el cual fuimos llamados. Dice la última parte del versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahí está. Todo esto, todo lo que hemos dicho en esta hora, no es para jactarnos y decir, no, pues sí, yo estoy lleno de amor. ¿No me ves? Estoy lleno de amor. Estoy lleno de conocimiento, estoy lleno de discernimiento y tomo las mejores decisiones porque yo sí soy santo. No es para jactarnos de los santos que somos, sino para gloria y alabanza de Dios, para que Él sea glorificado. Mateo 5:16 dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así como un niño bien peinadito, bien bañadito, bien alimentado, bien portadito y así, habla bien de sus papás. Bueno,
salvando todas las diferencias, un creyente que se parece a Cristo, así como lo describe y como ora Pablo a los filipenses, así se ve un hijo de Dios. Y así hace ver y así hace brillar no su propia luz, sino la luz de aquel quien ilumina todo, que es el Señor. Y esa es mi oración, ese es mi deseo mío, de mi esposa, de los líderes de esta congregación, para usted en este 2021, que funcionemos para lo que fuimos creados, que juntos glorifiquemos a Dios y que no sea una iglesia solamente de lo bueno, qué bueno todo, qué bonito, sino que sea una iglesia de lo mejor. ¿Se entiende? Por supuesto, hablando desde la base de esta enseñanza. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y en este tiempo especial, en esta enseñanza que trae para nosotros sin duda muchos desafíos para el 2021 que viene, podamos también tener un breve tiempo para orar por nuestra familia. Si está allí tu familia, tu esposa, tus hijos, júntense ahí un poquito. Ustedes sí pueden, a ustedes sí se les permite abrazarse, nomás entre los que no son de la misma familia no, pero toma ya tu familia, oremos y pidámosle al Señor que todo esto que desea su pastor para usted, que desea Pablo para los filipenses, lo podamos ver realizado en este 2021. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias porque en ella nos muestras tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tú deseas, y podemos decirlo y afirmarlo con toda la razón, que tú deseas que nuestro amor abunde más y más cada día. Nuestro amor por ti abunde más y más cada día. Y tú dijiste, ¿qué hombre hay que si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Nosotros te pedimos conocerte y tú nos vas a conceder esa petición. Que nuestro amor por cada uno de nosotros, entre nosotros mismos, crezca y abunde, de tal manera que puedan decir, así como decían de los primeros cristianos, mira cómo se aman. Pero este amor, Señor, empieza a fortalecerse y empieza a nacer en nuestras familias. La iglesia está formada por familias. Señor, te pido que cada cabeza de hogar que está aquí en este recinto y quienes nos vayan a ver, que sean los primeros en absorber esa enseñanza, que sean los primeros en no solo absorberla, sino ponerla en práctica, y que podamos ver hogares llenos de tu presencia, hogares llenos de tu amor, llenos de tu gracia, en donde se practica la misericordia, en donde se practica la disciplina, el amor, en donde se manifiesta lo que tú haces por nosotros. Que cada mujer sea esa ayuda idónea para cada varón. Los hijos puedan obedecer a sus padres como el Señor. Y así, Señor, cada vez que nos reunamos, sea para nosotros ya un hábito de amor, un hábito de edificación, de misericordia, de perdón. Gracias, Señor, porque los pensamientos que tienes para nosotros, tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, son pensamientos de bien. Podamos decir y afirmar que tú deseas que te conozcamos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valor, sino alábense esto, el que se ha de alabar, en conocerme, en entenderme. Y en eso, Señor, queremos invertir nuestra vida, en hacer uso de todos los recursos que esta iglesia y que nosotros mismos tenemos para conocerte más y discernir lo bueno de lo malo, lo mejor de lo bueno, abrazarlo, caminar y dar testimonio a las naciones, dar testimonio a este mundo de que Jesucristo transforma, salva, sana y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada familia. Bendíceles, Señor. Prospérales. Así como prospera su alma, que prospere también su salud, que prospere también todo lo que ellos emprendan. Danos sabiduría. Queremos tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Padre.